la pandemia. Entonces, después de este disclaimer de que aunque se llama salir del edificio, sí quiero que se queden en casa por el momento, lo primero que me gustaría empezar diciéndoles es justamente por qué, o preguntarles a algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué decidieron dedicarse a algo relacionado a la ciencia o a la tecnología? ¿Alguien quiere contarme? No tienen que ser respuestas filosóficas, ¿eh? O sea, la verdad es, ¿por qué lo decidieron? ¿No? ¿Nadie? Sí, en mi caso, porque a mí me gusta hacer ciencia, me gusta hacer hipótesis, me gusta, y más que todo, porque estoy en la unidad de biotecnología, porque me gusta transferir todo lo que hago a la sociedad, ¿no? Sacar un bien o algo de dinero, tanto para la institución como para su ser servidor, no es algo malo, no es algo vicioso, sino es algo común en todas las personas, un mejor nivel de vida. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentarme por qué decidieron dedicarse a algo relacionado con la ciencia o la tecnología? ¿Oportunidad a la una? ¿Oportunidad a las dos? Sale. Ok, ok, yo. Hay Venga. otra mano Hola, levantada. soy el doctor Ever Díaz, no sé si te acuerdas, Candy, pero estuve también ahí en el NOVI por el TEC de Mérida. Sí. Sí, tengo bigote ahorita, no te hagas problema. Pero bueno, yo creo que todos tenemos desde que nacemos esa curiosidad por cosas nuevas, por cosas que no entendemos, entender lo no entendido, buscar aquello desconocido. Yo creo que a muchos de nosotros desde ese momento nos empieza a llamar la ciencia, la tecnología, la innovación, y vamos por ese camino persiguiendo cosas que creemos que necesitamos conocer, cosas que creemos necesitamos para mejorar nosotros mismos y a la sociedad. Entonces yo creo que por ahí va el interés. Ok, muchísimas gracias. Bueno, déjenme contarles un poco de mi historia, ¿no? Yo la verdad es que en mi cabeza, desde muy chiquita, y no sé por qué, porque mis padres no son científicos, siempre creí que los científicos son los que cambian al mundo, ¿no? O sea, aprendí que los científicos cambiaban al mundo y tuve la oportunidad desde muy chiquita de ir a inyectar ratas. O sea, yo no sé qué niña se la pasaba en las vacaciones inyectando ratas, ¿no? Pero desde ahí empecé a entender que justamente eran los científicos los que cambiaban al mundo. Y yo hice que mi carrera, o sea, literalmente fuera enfocada a ser investigadora, ¿no? Tenía muy claro que quería ser investigadora, tenía muy claro que cuando haces investigación, obviamente pues el doctorado, o sea, la licenciatura es como la prepa, ¿no? Y en realidad tendrías que tener un doctorado para poder incorporarte a la academia. Entonces, justamente seguí ese camino, acabé mi carrera de biología, e inmediatamente después escogí un tutor, ¿no? Encontré un tutor que me encantaba lo que hacía, me fui con él a hacer el servicio social, la tesis de licenciatura, entré directamente al doctorado, y después de estos 5 años del doctorado me di cuenta de algo bien importante, y es que yo quería cambiar al mundo, pero yo pasaba 24, 36, 48 horas en el laboratorio, ¿no? Tratando de cambiar un mundo en el que ni vivía, ni existía, ni conocía. ¿Por qué? Porque mi vida académica estaba enfocada precisamente en sacar ese doctorado. Y entonces ahí fue donde quizá de alguna manera me di cuenta que está padrísimo hacer cosas, pero si quieres cambiar al mundo no puedes no conocer al mundo. Y entonces empieza todo un boom en ese entonces para usar la palabra innovación. Y si se dan cuenta, usamos la palabra innovación en todos lados, ¿no? Así, oh, tu curso es súper innovador, lo que desarrollaste es súper innovador, ¿no? Oh, esa nueva tecnología es súper innovadora. Y creo que una de las cosas que de repente nos limita a entender ese potencial de la innovación es que de verdad usamos la palabra en todo. Esta foto la tomé en una carta de un restaurante riquísimo, por cierto, en Morelia, ¿no? Que además está mal escrito innovadora, pero bueno, no se fijen en eso. Pero si se dan cuenta, ¿no? Justamente la palabra innovación la usamos en todos lados, ¿no? Y se ha puesto muy de moda también. Si ustedes se meten a Google Trends, pueden ver cómo usamos esa palabra innovación de manera desmedida. Y creo que ahí empieza el problema porque a veces lo confundimos y es lo primero que me gustaría platicar con ustedes. Entonces, lo primero que me gustaría decirles es, ¿quién de ustedes tiene en sus manos algo innovador? Yo sé que muchos de ustedes creen que tienen algo innovador, pero en vez de contarme por qué tienen, más bien, qué tienen que sea innovador, quiero que dos personas me digan
¿Qué características tiene eso que ustedes creen que es innovador? ¿Quién me dice? Venga, anímense. Pues es demandado por alguien, ¿no? Es demandado Al- por alguien nos lo pidió o alguien lo necesita. o alguien lo necesita. Muy bien, ¿quién más? Venga. ¿Qué características tiene aquello que ustedes desarrollaron que creen que es innovador? Es nuevo, está ¿Es más algo allá del nuevo? estado de la técnica. Ok, es nuevo, está más allá del estado de la técnica. ¿Qué más? Otro más, venga. Facilita alguna actividad. Facilita alguna actividad, lo hace más fácil de como lo hacíamos antes, ¿sí? O mejor, o más rápido, ¿no? Ok. Muchas de las cosas que me están diciendo tienen características muy importantes que no necesariamente es de algo innovador. Y aquí quiero ponerles estas tres palabras sobre la mesa. Descubrir, inventar, innovar, ¿no? Y aunque ustedes tienen cosas súper chidas en el CC, porque la neta es que tienen cosas súper chidas, no todas están comercializadas, aunque muchas sí, la verdad es que ustedes han hecho un gran esfuerzo por comercializarlo. Pero cuando nosotros tenemos cosas que son nuevas, que justamente solucionan un problema, que a lo mejor es una manera diferente o mejor de hacer las cosas, sigue siendo una invención hasta que no encontremos un mercado. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de innovación, por supuesto que tiene que ser algo nuevo, diferente, que mejore las cosas, pero vamos a llamarlo así. No podemos decir innovación hasta que realmente alguien ya pagó por esa solución. Es decir, demostramos que pudimos resolverle el problema a alguien. Ahora, ojo, bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que sea jerárquico, ¿no? Que sea primero descubrir, después inventar, después innovar, para nada. Son peras y manzanas y por eso es muy importante tenerlo claro, porque cada una de esas cosas son súper importantes en todo el proceso. No siempre pasan de manera lineal, eso es fundamental, ¿no? Pero lo más importante es que no es que una sea más grande jerárquicamente que la otra, simplemente son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, no se nos puede olvidar que siempre debe haber alguien que ya haya pagado por esa solución, que haya dicho lo que hiciste es tan increíble que sí me está resolviendo algo y por supuesto que voy a pagar por ello, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente hay muchos tipos de innovación, ¿no? Siempre hago esta broma de Tupperware, ¿no? De que quién conoce una tienda de Tupperware, pero la verdad es que ya descubrí una tienda de Tupperware en México, entonces mi broma ya no funciona. Pero si se dan cuenta, todos ustedes tienen Tupperware en su casa, ¿no? Es rarísimo que no tengamos Tupperware en nuestra casa y nadie sabe cómo llegó ahí. Bueno, todos sabemos que es una vecina o una amiga, ¿no? O un amigo o un vecino el que nos vendió ese Tupperware. Pero, por ejemplo, Tupperware lo que hizo increíble fue innovar, ¿no? En todo su sistema, en su modelo de negocio. Y no necesariamente es una innovación tecnológica, aunque yo no sé ustedes, pero la neta es que Tupperware sí dura toda la vida. Entonces, seguro los plásticos que tienen son maravillosos, ¿no? Pero a pesar de que hay muchas maneras de innovar, hoy me quiero enfocar en la manera que a mí me gusta más, que es la innovación tecnológica, ¿ok? Entonces, lo primero que nos tiene que quedar clarísimo es que todos y cada uno de ustedes obviamente tienen estas ideas porque primero pensaron en un problema que querían resolver o vieron una situación que querían resolver o detectaron una necesidad, ¿no? Es raro que una idea salga sin que pensemos en un problema, aunque puede ser, ¿no? Pero la verdad es que es raro que no estemos pensando de manera previa tanto en este problema o necesidad que ya identificamos, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es fundamental es, pues, a ver, Candy, me estás diciendo que tengo que resolver un problema, me estás diciendo que tengo que ponerlo, entonces, ¿por qué no logro vender mi tecnología? O sea, si yo hice todo este proceso, ¿cuál es la verdadera razón por la que yo no logro vender mi tecnología? ¿No? Entonces, si me preguntan a mí, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en la ciencia, es dejar la parte técnica de lado, ¿saben? O sea, como dejar de pensar, y esto es bien importante, dejar de pensar en la tecnología per se y pensar en lo que estoy proponiendo para alguien en específico.
Para los que ya me conocen, saben que tengo 3 perros gigantes, ¿no? Que son mi adoración, pero son 3 perros gigantes. Entonces, cada vez que yo tengo que llevar a bañar a esos perros gigantes, pues tengo que subirlos al coche, ¿no? Pues los subo al coche. Obviamente, ¿no? El coche queda lleno de pelos, siempre, antes y después de la bañada, siempre, ¿no? Y entonces, pues yo necesito, porque no lo voy a hacer yo, ¿no? Que alguien lave mi coche por dentro. Y entonces, cuando yo necesito que alguien lave mi coche por dentro, pues siempre llego a los lugares donde lavan los autos y la neta es que siempre me da un montón de pena llegar con todo el coche mugroso por dentro, ¿no? Y sobre todo lleno de pelos porque es muy difícil. Entonces, yo estoy dispuesta a pagarle a la gente más, ¿no? Porque sé que es un trabajo mayor, o sea, no es un coche normal el que se tiene que lavar, ¿no? Y entonces estoy dispuesta a pagar quizá el doble de lo que me cobran con tal de que me lo dejen limpio, ¿ok? Pero ojo, ¿ustedes creen que a mí me importa si lo hacen con una super mega aspiradora? ¿O si lo hacen con un trapo? ¿O si castigaron a un niño que se portó mal y entonces lo ponen a quitar todos los pelos con un Durex? La verdad es que no me importa, ¿no? Lo que me importa es que se logre lo que yo quiero y ese es el objetivo. Tenemos que dejar de pensar en la tecnología per se y cambiar nuestro discurso a lo que sí estoy resolviendo y no tanto cómo lo voy a resolver, sino por qué mi respuesta o mi solución es mucho, mucho mejor de lo que ya está ahora en el mercado. Y eso no lo puedo decir en cuestiones técnicas, eso siempre tiene que ser en cuestiones de dinero, quizá, ahorro de tiempo, quizá disminuir el tiempo de capacitación de personal, pueden ser muchas cosas, pero siempre pensar en qué es lo que la persona que podría adquirirlo necesita y quiere resolver. Entonces, la verdad es que la mayoría de los proyectos fracasan no porque no sean técnicamente increíbles, porque ustedes tienen cosas técnicamente increíbles, de verdad. O sea, nadie va a dudar nunca de que lo que ustedes desarrollan es fascinante. Pero lo que nos sigue haciendo falta es identificar a esos clientes. Y esta gráfica me encanta porque de verdad hicieron un estudio en donde se dieron cuenta justamente cuáles son digamos, los errores que cometen las startups que les impiden crecer o mantenerse con vida, ¿no? Y el número 1 es construir cosas que nadie quiere, ¿ok? Aquí viene la parte más importante, porque en su cabeza y en mi cabeza, pues todos estamos, o sea, no es como que lo hagas a propósito, así, oh, sí, voy a construir cosas que nadie quiere. No, en nuestra cabeza realmente estamos tratando de resolver un problema, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que fuimos entrenados para hacer. Pero algo súper importante es que a veces se nos olvida preguntarle a la gente, ¿no? Y eso es en lo que quiero enfocar esta charla, ¿ok? Obviamente, llegar a un proceso de transferencia de tecnología o de crear una empresa es difícil, ¿no? Es un proceso y este proceso está lleno de un montón de etapas, ¿no? Tenemos que tener muchas ideas, muchos descubrimientos, muchas invenciones para que entren en un funnel para entender si a través de desarrollo tecnológico yo puedo escalar eso de tal manera que pueda llegar al mercado. Luego, si puedo comercializarlo, y entonces lo que estaré comercializando no es tecnología per se, sino productos, servicios y procesos que deben estar empaquetados, ¿no? Para un usuario final. Y aquí es muy importante porque, pues los científicos no podemos hacer todo, ¿no? O sea, los científicos no estamos entrenados para hacer todo. Y muchas veces en esta parte de desarrollo tecnológico, sobre todo cuando necesito escalar, por ejemplo, requiero de otro tipo de manos que no son las mías y sobre todo de otro tipo de cabezas que no son las mías, que me ayuden a entender cómo puedo hacer que eso que yo hice en un laboratorio a pequeña escala lo pueda hacer de manera industrial. Y ya que pasé eso y veo que lo logro, ahora viene otro tema que es el empaquetamiento, ¿no? ¿Cómo lo pongo en una caja? ¿Cómo lo pongo en un software? ¿Cómo lo pongo de tal forma que sea usable, ¿no? O sea, que la persona que lo va a usar pueda adaptarlo y adoptarlo fácilmente a aquello que tiene que resolver. Y entonces, en todo este funnel, en donde hay un montón de cosas que tenemos que hacer, no siempre vamos a ser nosotros los que lo hacemos. Por eso es bien importante empezar a buscar personas que nos puedan ayudar en este proceso. Y lo más importante, y esta frase me gusta, es de Thomas Alva Edison, ¿no? Que es el uso, o sea, el valor de esta idea depende del uso que le demos.
Y muchos de nosotros tenemos grandes ideas. La verdad es que creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Como los thinkers y los doers. Las personas que se la pasan pensando, inventando, de verdad proponiendo soluciones, pero necesitamos quien las ejecute. Y los grandes equipos deben estar formados de estos dos tipos de personas. Personas que están todo el tiempo ideando y personas que están ejecutando esa idea para que sí pueda llegar a donde queremos que llegue, ¿ok? Y aquí, una de las cosas más bonitas, ¿no? Es que me queda claro que de entrada todos ustedes son diferentes, pero además todos ustedes han desarrollado cosas que son diferentes e increíbles, ¿no? ¿Quién se acuerda de este juego? ¿Quién me dice? ¿Adivina quién? Y adivina quién, ¿cómo se jugaba? Decías cómo era la persona y alguien adivinaba. Pero ibas dando características, ¿no? Sí, O sea, decías, describías. Ajá. exacto, tiene lentes y entonces si tiene lentes, entonces bajas a los que no tienen lentes y viceversa, ¿no? Entonces imagínense que su producto es como esto, o lo que están desarrollando es justamente como el adivina quién. Va a tener características que va a compartir con un montón de cosas, ¿no? Obviamente todas estas características son fundamentales para su producto, pero debe haber una combinación específica de características que le funcionen a personas específicas y mejor a un grupo de personas específico al que llamamos segmento de clientes. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa es que cuando yo quiero poner esta tecnología, ¿no? Al alcance de alguien o quiero presentar esta tecnología, quiero decirle todas las características increíbles que tiene, pero no todas son de utilidad o no todas le interesan a esa persona, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es poniéndome como ejemplo, ¿no? Yo soy Candy, soy una mujer de 41 años, he dado clases en todos los niveles educativos menos en el kinder, tengo un doctorado, tengo una moto, fui portera por muchos años, ¿no? Y si se dan cuenta, pues si yo voy, por ejemplo, a pedir trabajo en una escuela, ¿ustedes creen que a las personas de la escuela les interese que yo haya sido portera en un equipo de fútbol por mucho tiempo? Pues no necesariamente. Que tenga un doctorado no lo sé porque dependería del nivel educativo, ¿no? Que haya dado clases o que tenga experiencia dando clases en todos los niveles, eso sí puede ser interesante para ellos, ¿no? Si yo voy obviamente a buscar trabajo, por ejemplo, en el CICI, ¿no? Pues en el CICI obviamente les va a interesar, o sea, no les interesa necesariamente que haya dado clases en todos los niveles educativos porque puede ser que esa no sea mi chamba, ¿no? Pero les puede interesar otro tipo de características, mucho menos les va a interesar que tenga una moto o que tenga 3 perros o que haya jugado fútbol. Y si yo voy a querer meterme al equipo de chicas de fútbol de la Facultad de Ciencias, ¿ustedes creen que a ellas les interese que yo tenga un doctorado? Pues no, ¿no? Y mucho menos que haya dado clases. Les interesa cuántos años he jugado fútbol y cuánto tiempo estuve portereando. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. O sea, obvio todo el set de características, pero sobre todo este conjunto de características que pueden ser importantes para un segmento de clientes específico y que obviamente va a cambiar, ¿no? Dependiendo del segmento al que se lo quieran presentar. La manera en la que ustedes presentan una idea para un posible inversionista o para un posible cliente o para un posible socio, por supuesto es completamente diferente y tiene que juntar estas características específicas para ese público. ¿De acuerdo? Entonces les voy a volver a poner esta para que se nos quede grabadísima en la cabeza, ¿no? Hacemos cosas que nadie quiere. La verdad es que hay mucha gente que lo quiere, pero a veces es económicamente inviable. Entonces, por más que yo quiera muchas cosas, ¿no? La verdad es que si no está al alcance como para que yo diga, claro, el valor monetario que tiene para resolver el problema funciona, pues no me lo van a comprar, ¿ok? Entonces, Javier decía hace rato, y me encanta porque creo que es algo fundamental, ¿cómo podemos minimizar ese riesgo? Y aquí es en donde viene algo súper importante. Lo que les voy a decir, me encantaría que fuera una receta de cocina que puedan seguir y que todo el mundo va a tener éxito. No. La verdad es que no, porque son muchos factores, pero sí nos ayuda a minimizar el riesgo. Y lo primero, o la primera chamba que tenemos es justamente, ¿podemos realmente identificar y validar un problema o necesidad en el que el mercado que preocupe, a un número suficiente de personas? ¿Cuánto es un número suficiente de personas? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero definitivamente creo que la primera chamba es esa. ¿Podemos hacerlo? O sea, ¿podemos en realidad
identificar y validar que esa persona tiene un problema o ese grupo de personas tiene un problema. Y bueno, para eso, todos los que se han metido en algún momento en el mundo del emprendimiento conocen esta herramienta que se llama lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, que fue original, lo desarrolló Alex Osterwalder como parte de su doctorado. La verdad es que tiene muchos años, pero ha sido una herramienta súper bonita antes de un plan de negocios, ¿no? Yo creo que los planes de negocios de verdad tienen cosas específicas y momentos específicos, pero antes es como absurdo hacerlos. Entonces, el lienzo de modelo de negocio o el Business Model Canvas nos ayuda a poner todas estas ideas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todos aquellos que han tomado estos cursos de emprendimiento, ¿no? Tienen su Business Model Canvas así enorme y lo llenan de post-its, de todo lo que suponen que es su segmento de clientes, sus canales de distribución, cuáles van a ser sus actividades, cómo van a llegar a ese segmento de clientes, ¿no? Pero todo lo que puedan poner ahí, todo son suposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez no siempre hemos hablado con el número suficiente de personas para hacer esto, ¿ok? Entonces, está padre, es un gran ejercicio, pero no podemos tomarlo como cierto, ¿no? Porque todo lo que hemos puesto en una primera instancia son cosas que suponemos, ¿ok? Entonces, el problema es que otra vez, ¿no? Seguimos y seguimos desarrollando cosas y seguimos perfeccionando tecnología que no hemos visto si realmente le está resolviendo algo a alguien de la manera en la que ellos lo necesitan. Acuérdense, no estoy diciendo que no necesariamente propongan algo, es más bien de la manera en la que ese segmento de clientes lo necesita. Y entonces, aquí viene la cosa súper bonita por la que amo esta metodología, ¿no? Porque al final, pues está basada en el método científico, en donde lo que yo hago es hacer una observación, ¿no? Me hago una serie de preguntas, genero unas hipótesis, realizo un experimento y de acuerdo a ese experimento, todas esas hipótesis pueden ser falsas o ciertas, ¿no? Si son falsas, no pasa nada, porque entonces me regreso y ya, ¿no? Entonces me regreso, vuelvo a empezar y así funciona el método científico y a eso estamos acostumbrados. Y algo que nos pasa mucho es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de emprendimientos o de desarrollo tecnológico, pues ahí seamos honestos, a nadie le gusta que le digan que su bebé es feo, ¿no? Entonces, obviamente, pues siempre voy a estar renuente a que la gente me diga que lo que hice no sirve o voy a estar renuente a que me digan que no funciona porque yo creo que sí, ¿no? Pero, pues yo le pregunto a mis investigadores acá, oye, está padrísimo, ¿no? ¿Cuánta gente lo quiere? Todo el mundo lo quiere. Ah, qué padre. ¿A cuánta gente le has preguntado? A una. Pero esa una me dijo que su amigo le dijo que la otra, ¿no? Y es como de, a ver, si yo como científico quiero preguntarle, mi pregunta es si las lechugas crecen mejor en agua dulce o en agua salada, pues seguro voy a hacer una línea de 10 lechugas y le voy a poner agua de la llave. Luego otra línea de 10 lechugas y le voy a poner agua destilada. Y así me voy a ir, ¿no? Sacrificando lechugas con diferentes tipos de agua, con diferente salinidad, con otro tipo de procesos en el agua. Y sacrificaré 100 lechugas para entender si realmente a las lechugas les funciona o no el agua dulce o el agua salada, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo absurdo, pero piénsenlo así. Y lo que pasa es que cuando estamos haciendo un emprendimiento y un desarrollo tecnológico, esa parte como que se nos olvida. La verdad es que como científicos, pues amamos los datos, por el amor de Dios, todos amamos los datos, amamos ver datos, amamos interpretarlos, ¿no? Y sobre todo entender qué es lo que nos están diciendo. Entonces, esta metodología está basada en eso, en que voy a establecer hipótesis, obviamente hipótesis de negocio, después voy a validar esas hipótesis a través de entrevistas y por último, si las hipótesis fueron falsas, pues pivotaré mi experimento, ¿no? Y vuelvo a empezar. Entonces, aquí la parte importante es cómo hago una hipótesis, o sea, cómo convierto, voy a regresarme, todas estas suposiciones en hipótesis para que yo pueda salir y hacer mi experimento. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es entender que, aunque somos científicos, ¿no? Hacemos hipótesis de maneras súper diferentes. En este caso, y para esta metodología, las hipótesis son una declaración, solo pueden ser ciertas o falsas, o sea, no puede haber medias tintas. Debo cuantificarla y ahí viene un problema bien grande, ¿no? Y debo poderla probar en las entrevistas. No son hipótesis técnicas, ¿ok? Cuando la gente dice, mi equipo o lo que desarrollé le ayudará a las personas a ahorrar el 10% del agua que usa, eso es una hipótesis técnica, eso lo puedo probar en el laboratorio, pero no lo puedo probar platicando con la gente.
Entonces, lo que tengo que entender es qué tipo de hipótesis puedo generar para platicarlas con la gente. Y entonces, es súper difícil hacer esa hipótesis y es la parte fundamental, porque luego sale la gente y regresa conmigo y me dice, ¿no? Candy, el 100% de los papás de niños entre 6 y 12 años quieren que sus hijos sean más inteligentes. Pues sí, ¿no? Yo no esperaría que algún papá conteste, no, disculpe, yo quiero que mi hijo así se... Pues no, o sea, obviamente el 100% de los papás van a contestar eso. Pero entonces les preguntamos, por ejemplo, ¿cada cuánto los mandan a talleres de ciencia o de tecnología o de artes? Porque hay otro tipo de inteligencias. ¿En dónde los mandan? ¿Cuánto gastan al año? ¿Cómo encuentran esa información? ¿Cómo pagan? ¿Esto pasa en vacaciones o pasa a lo largo del periodo escolar? Todas esas hipótesis son las que nos tienen que ayudar, ¿no? A que entendamos justamente la conducta de la gente, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? ¿Cómo funciona? Y aquí viene un ejemplo súper importante. Desde hace, creo que 6 años, alguien me dijo que tenía que bajar el 10% de mi peso corporal. Es un tema de salud, ¿ok? No es un tema estético. Es un tema de salud. Y entonces, claro que debe ser importante para mí, ¿están de acuerdo? Claro que yo debería estar muy preocupada, ¿no? Por bajar de peso. Claro que yo debería tener toda mi cabeza concentrada en eso. Pregúntenme cuántas soluciones busqué para eso. No muchas. ¿No? Y a la primera que me dijeron, hay que dejar de beber mezcal, dije, por supuesto que no. No, no es cierto. Pero imagínenselo, a pesar de que es una prioridad y que debería darme como, o sea, que debería ser algo en lo que yo me enfocara, la verdad es que no encontré una solución. Entonces, todo ese tipo de conductas, es decir, por más que la gente diga, ¿te preocupa tu salud? Sí, me preocupa mi salud. Bueno, si realmente me hubiese preocupado, hubiese hecho algo antes, ¿no? Si no, significa que no está necesariamente en mi primer nivel de prioridad. Y eso es lo que tenemos que identificar, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues que es el lienzo del modelo de negocio, nos ayuda como bitácora de experimentos, ¿no? Ahí voy a poner todas las suposiciones que se me ocurran. Obviamente, estas las voy a convertir en hipótesis de una manera específica de acuerdo a la metodología. Diseño un experimento y aquí la parte importante es que los experimentos involucran humanos, muchos humanos, porque lo que yo tengo que hacer es entender cómo estos humanos han adquirido estas conductas de compra, qué tanto les quita el sueño, cuánto han invertido hasta ahora en solucionar ese problema, a quién se lo compran, cómo lo compran, ¿no? Cómo le gusta a la gente que se los hagan llegar. Ya que diseño el experimento, que es literalmente a través de las hipótesis generar preguntas y escoger a las personas con las que voy a platicar, corro mi experimento, que es hacer 100 entrevistas, ¿no? Y con eso lo que obtengo son revelaciones, ¿no? Es decir, cosas que me tienen que ir brincando de aquello que yo voy a hablar con la gente. Pero aquí algo súper importante es que, y me encanta porque alguien el otro día lo mencionó y me fascinó esa analogía. Me dijo, cuando tú haces este proceso que se llama Customer Discovery, tienes que ser como un elefante. Tienes que tener unas orejas muy largas y una boca muy chiquita, porque lo que yo quiero es escuchar a la gente allá afuera, ¿no? Y jamás decirle, ¿a usted le gustaría tener una tecnología que le resuelva, por ejemplo, yo tengo un problema terrible con mi pintado de uñas, ¿no? Que le resuelva pintarse las uñas sin invertir tanto tiempo? Ok, me gustaría, pero ni sé cuánto cuesta y la neta es que al final no sé si lo voy a comprar porque tendría que convencerme y no sé de qué me estás hablando. Pero ¿qué tal que me preguntan al revés, Candy? ¿Cuánto inviertes en pintarte las uñas? ¿Cuánto te frustras? ¿Cuánto te enoja, ¿no? Que se le haga una burbujita, que te salgas de aquí, que es una cosa bobísima, pero es algo que me frustra. Y eso es lo que tengo que entender. ¿Dónde buscas esas cosas? ¿Cómo compras? ¿Cómo buscas tutoriales para saber cómo hacerlo mejor? ¿No? ¿Qué tipo de soluciones has comprado antes? ¿Cuánto has gastado en esas soluciones? ¿Cada cuánto cambias de solución? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo diferente? ¿Ok? Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que entender allá afuera. Y la parte más importante es que, pues a veces se nos va y nos salimos, ¿no? Y hacemos entrevistas con mucha gente, pero la verdad es que esto debe ser un proceso y debe estar completamente estructurado. Si no han hecho las hipótesis que quieren, o sea, si no han identificado las hipótesis que quieren corroborar, perdón, no pueden salir y hacer su experimento. Y por supuesto, no pueden salir a hacer estas entrevistas si no saben qué hipótesis quieren probar, porque si no van a estar perdiendo muchísima información que es bien valiosa, ¿no? Luego, algo que es súper importante, ¿no?
no, estas entrevistas no son únicamente para su usuario final o quien lo vaya a comprar. Estas entrevistas tienen que ver con todas las personas que pueden estar en esa cadena de valor. Una de las cosas que me pasa aquí con mis emprendedores en Facultad de Ciencias es que muchos, por ejemplo, quieren impulsar soluciones para la central de abastos, ¿ok? Cuando uno llega a la central de abastos y ve cómo están las mafias de la central de abastos, pues ya preguntas realmente si es un lugar a donde puedes entrar o si es un lugar en que realmente te permite incorporar una solución o si sí, ¿con quién tendrías que hablar para hacerlo? Piensan en los ejidatarios, ¿no? Siempre funciona. Si en el campo solo una persona lo va a probar y cuando los vecinos vean que les va bien, todo el mundo va a querer esa solución. Entonces tendríamos que identificar quién es esa persona que siempre ha hecho cosas diferentes a pesar de todo lo demás. Entonces, estas 100 entrevistas, no son únicamente a sus clientes, es a todas las personas que puedan estar en esta cadena de valor. Entonces, la primera regla, y esto es muy importante, ¿no? Si se acuerdan de esta película del Club de la Pelea, ¿no? La primera regla del Club de la Pelea es, no hablas del Club de la Pelea. Y la segunda regla del Club de la Pelea es, no hablas del Club de la Pelea. Pues en Customer Discovery es algo similar, porque la primera regla de Customer Discovery es, no hablas sobre tu tecnología. Y la segunda y la tercera y la quinta es, no hablas sobre tu tecnología. Porque en estas entrevistas lo que yo quiero hacer es entender si el problema que quiero resolver es en realidad un problema. Y por más que yo quiera hacerla de maneras muy diferentes, ¿no? Honestamente, esto no lo vamos a lograr ni en nuestro laboratorio, ni a través de encuestas en Google Forms, ¿no? Ni en grupos focales, no. Esto solo lo vamos a lograr si y solo si salen del laboratorio y platican con gente, ¿no? Y platican con mucha gente. Pero más que platicar, si escuchan a mucha gente, que eso es lo más importante, ¿no? Cómo pueden escuchar a muchísima gente. Y sobre todo, pues tragarnos así, o sea, como pasar el trago amargo cuando alguien nos diga, no, la verdad es que ese no es un problema para mí. No, la verdad es que hasta que no haya una legislación no voy a querer modificar la manera en la que me deshago de mis residuos. No, la verdad es que el compadre lo hace, no sé cómo lo hace, pero no es un problema para mí. Esa es la parte más difícil de todo este proceso y sobre todo escuchar esos insights después de que mucha gente nos está diciendo la misma información, ¿ok? Entonces, obviamente ustedes van a estar allá afuera para probar y validar aquello que creemos saber. Y si somos honestos, somos científicos y se supone que eso hacemos todo el tiempo. Entonces, esta metodología, la parte difícil que tiene, ¿no? Es que nuestros sujetos de experimentación somos nosotros mismos y las personas con las que voy a estar hablando. Y entonces, poder convertir todo eso en datos es una de las cosas más complicadas a las que nos vamos a enfrentar, ¿ok? Me voy a ir hasta las últimas para dar espacio a preguntas porque sé que van a tener muchísimas, pero lo más importante para mí en este momento son estos datos, ¿no? Me encantan estos datos porque de alguna manera nos dicen cómo se comporta nuestro país. Entonces, en México, digamos que si yo quiero saber si en México somos buenos haciendo descubrimientos, yo lo encontraría quizá en todos aquellos artículos científicos desarrollados por mexicanos, ¿no? Y en este estudio, que es de Simago Lab, estos datos son del 1996 al 2019, México ocupa el lugar 28 en la producción de artículos científicos de 240 países. Eso está muy bien, ¿no? O sea, no estamos nada mal. De hecho, estamos en la primera mitad del primer cuartil. A mí me parece que es un dato súper relevante. O sea, descubrirlo hacemos súper bien. Luego, si nosotros pensamos en invenciones, ¿no? Si sabemos inventar o no, pues eso quizá podríamos identificarlo de alguna manera con el número de solicitudes de patente que tengo de residentes, es decir, de mexicanos o de personas residentes en México, en las oficinas mexicanas, que serían el INPI. Y ahí México ocupa el lugar número 31 de 173 países. O sea, estoy otra vez en el primer cuartil. Entonces, tampoco lo hacemos nada mal, ¿no? Pero si yo me voy al índice de innovación o el índice mundial de innovación,
México ocupa el lugar 55 de los 131 países que participan en este estudio. Y entonces lo que no me queda claro es, ¿no? Cómo somos buenísimos descubriendo, somos buenísimos inventando, y a pesar de que le vendemos nuestra alma al diablo como mexicanos, ¿no? Y que somos buenísimos en vender otras cosas, nos sigue costando mucho esta parte, ¿no? Y gran parte de los discursos siempre van enfocados a que nos falta inversión, a que ya sabemos que de alguna manera el Producto Interno Bruto, que dice nuestra Constitución que se debe invertir, no se invierte en ciencia y tecnología. Pero ¿cómo cambiamos eso? ¿No? O sea, no necesariamente todo esto debe venir de gobierno, pero sí puede venir de clientes y quizá hacerlo a través de esta metodología de Customer Discovery y hacerlo de manera previa a terminar el desarrollo sería algo fundamental. Otra cosa que nos pasa mucho, y con eso quiero acabar la charla, es que como científicos nos cuesta muchísimo decidir cuando un proyecto ya está terminado. O sea, nos cuesta mucho pensar en algo que sea un producto mínimo viable, porque quiero que sea lo más cercano al producto final. En emprendimiento eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, es fundamental aprender a desarrollar estos productos mínimos viables que yo pueda darle a personas que son mis posibles usuarios, por ejemplo, y que entonces estas personas sean las que me ayuden a ver si ese producto o servicio cumple realmente con las necesidades que ellos tienen en el mercado en este momento. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto me encantaría abrir la discusión porque me encanta más hablar de ustedes y sus ejemplos, ¿no? Que darles como toda la metodología. Así que, pues muchas gracias por haberme escuchado y estoy atenta a los comentarios.